Hola, hola. Les saludo desde Toronto, Canadá, como siempre, de un día súper frío. Hoy día estamos a menos veintitanto, casi a menos 30 Celsius y hace un frío horrible, pero estamos aquí con una excelente persona que dije que iba a traerla en el podcast pasado. Que yo quiero decirles que si usted regresa a escucharme, muchas gracias por eso, pero si es nuevo aquí, quédese hasta el final porque va a ser una plática súper entretenida donde hay mucha información acerca de moda y de muchas otras cosas más. Eso, sin más, les presento aquí a mi amiga, a la que conozco por año y a la que doy fe que todo lo que le va a decir es de súper buena base. Estoy súper contenta de tenerla aquí, mi amiga Luz. Hola Mar, muchísimas gracias por tenerme por aquí. Es un verdadero placer el estar colaborando contigo en tu hermoso podcast. Me Gracias. presento, me presento, yo soy Luz Graciela Alba, vivo en la Ciudad de México, en un barrio muy hermoso que se llama Coyoacán. A lo mejor algunas de las escuchas ya lo conocerán o habrán oído de este lugar por aquí en la Ciudad de México. Y pues llevo ya algunos años tejiendo. No soy tan experta de ninguna manera, pero soy entusiasta. Desgraciadamente en los últimos años, por cuestiones de trabajo y de otras obligaciones, no he podido dedicarme tanto al tejido, pero sigo con el entusiasmo y sigo viendo las hermosas obras que hacen Mar y todas nuestras amigas. Yo también formo parte de este grupo y por ahí nos conocimos, Mar. Nos conocimos en el grupo de Facebook Prófugas del Blogger. Sí, hay que decir de que Luz también es una de las administradoras de ese grupo y bueno, ella dice que no teje tanto y es verdad, durante los últimos años no tejió tanto, pero Luz tiene un montón de cosas que contarnos porque ella es súper asidua a todo lo que es la moda y también todo lo que es de los cosméticos y cómo verse bien, cómo cuidarse la piel y todo. Me encantan su historia en Instagram, vamos a poner en las notas del podcast cómo la pueden seguir porque ella constantemente nos está dando tips para cómo vestirnos, cómo cuidarnos la piel y todo eso, y entonces súper entretenido, cosa que yo no soy muy buena para hacer, no soy muy estudiosa en toda esa área, pero ella es la que nos pone al día con todas las cosas que se vienen, las tendencias y todo eso. Sigue Ay, Luz. gracias, muy, muy amable. Y precisamente aquí Mar me invitó con un tema que a mí francamente me apasiona, que es la moda. Y la moda en las prendas tejidas. Y específicamente el tema que vamos a tratar hoy y que me sugirió Mar para que tratáramos es las prendas clásicas, las prendas que todas y todos a mí no me gusta utilizarlo porque es muy restrictivo. Estas son simplemente sugerencias de cosas que en lo personal a mí me han funcionado y que espero que les funcionen también y que combinan nuestra pasión por el tejido, nuestra pasión por hacer nuestras cosas o por regalar a nuestra familia y a nuestras amistades prendas bellas en las que además dejamos todo nuestro cariño y que pues nos refrescan y nos dan belleza en el día a día, ¿no? Creo que para mí esa es la gran enseñanza de la moda, el poder vestir belleza, el poder llevar en nuestro día a día prendas que atemporales, no necesariamente lo que está al día, lo que está en el trending topic, lo que está en las revistas o en las tiendas, sino aquellas prendas, en este caso tejidas, que nos pueden durar muchos años, van a estar ahí siempre a nuestra disposición y que pues vamos a poder disfrutar tanto de hacerlas como de lucirlas. Nosotros decimos en inglés que hay una palabra para eso y es timeless, que son clásicas que no pasan en el tiempo. O sea, no importa la moda que venga o que se vaya, pero esas piezas uno siempre las puede usar. Y entonces eso es lo interesante de Luz porque la forma en que ella nos enseña de cómo vestirnos es con prendas de que se pueden usar en cualquier tiempo, no importa el tiempo de la moda que estemos, sino que son piezas clásicas que uno puede ir usando, sea que esté súper joven o más mayor o más madurita como nosotros. Esas prendas siempre deben estar en nuestro closet. Bueno, es como dice Luz, no es que deben estar, sino que son prendas que uno quisiera tener siempre en sus armarios, en sus closets, para poder usar todo el tiempo. Ella también conoce un poquito y nos va a contar
contar un poquito la historia súper breve del tejido, de las agujas, de crochet, de cómo comenzó todo esto con ella, de tejer. Luz, cuéntanos un poquito más. Claro que sí, pues empezando por la parte personal y uniendo un poco con los temas que vamos a ir llevando. De manera personal, pues creo que como mucha gente que te escucha, Mar, empecé con el tejido a través de las enseñanzas de mi abuelita. Mi abuelita tejía muy lindo, no tejía realmente prendas, salvo chales, fue lo que me acuerdo haberle visto tejer, y principalmente usaba el ganchillo. Lo que yo veía que hacía, que era delicadísimo y hermoso, eran carpetitas, manteles en hilaza, en algodón, en hilos muy delgaditos. Aun cuando ya era pues una persona que murió de más de 90 años, creo que hasta el último momento estuvo tejiendo, estuvo crocheteando y haciendo cosas muy hermosas, y ella pues, me enseñó a hacerlo. Mi mamá también, mi mamá no tejía tanto, pero sí lo hacía. Después creo que es la historia de muchas de nosotras y de muchos de nosotros. En algún momento pues lo dejé de lado, o sea, realmente dejé de esas actividades, sobre todo pues ya cuando era adolescente, ya tenía otros intereses, otras aficiones y demás, y lo vine a retomar en la edad adulta, muy adulta. Hace unos 12 años más o menos empecé otra vez principalmente a buscar un hobby, algo que me relajara, no tanto como entretenimiento, sino más bien como relajación. Y encontré que el tejido, específicamente el de agujas, yo soy más de tejer en aguja que al crochet. Sí lo hago el crochet, pero realmente digamos, mi afición es más hacia las agujas. Encontré que no solamente me resultaba relajante, sino encontré un tema que ya después lo vamos a ir viendo, y es la concentración que te requiere el tejido es muy enriquecedora. El hecho de sentarte a tener un momento, a tejer, a tomar las agujas, a tomar el ganchillo, a tomar el estambre, a sentir la textura, a ver los colores, sentir, escuchar el clic, clic, clic de las agujas o el resbaloncito que tiene el gancho, todo eso pues no solamente es relajante, sino también te lleva a un estado casi casi meditativo. Y es súper importante llegar a ese tema porque, digamos, queríamos darles un poquito de información de lo que Luz practica. Ella practica junto con su esposo mindfulness. Creo que también va conectado con lo del tejido. Es una forma de entrelazar una con la otra para estar en un mejor estado de ánimo, de mente y eso. Así es, el mindfulness, así brevemente, simplemente como definición práctica de la palabra, sería atención plena. Y el tejido es una actividad que nos brinda de manera natural esa atención plena. Tenemos que estar ahí para tejer. Claro que hay muchas tejedoras y tejedores expertos que pueden estarlo haciendo sin necesariamente tener esa atención, sino más bien como ya un movimiento más mecánico y más integrado al cuerpo. Pero hay un punto que es un punto muy hermoso, en el que al estar tejiendo o al estar haciendo crochet, estás en la actividad, y eso es lo que se busca en el mindfulness, e incluso en la actividad de tejido con mindfulness, o como le dicen en inglés, el mindful knitting. En este momento yo creo que lo que les quiero quedar aquí a la audiencia con la idea de que se puede combinar. Podemos estar haciendo una actividad muy reconfortante, muy relajante, de una manera atenta, y además estar produciendo prendas lindas, accesorios lindos, que nos van a hacer el día más lindo para nosotros, que nos van a hacer el atuendo más alegre, o que van a brindar felicidad y color a nuestra familia, ¿no? O a nuestras amigas, amigos, etcétera, o al bebé de la familia y demás, ¿no? Yo creo que es una unión de actividades muy hermosa. Sí, y yo creo también en cuanto a eso es que muchas de las prendas que uno teje, en realidad lo que siempre está pensando es que va a arropar y va parte de lo de uno, los sentimientos de uno en esa prenda para la otra persona. Y entonces yo, por lo menos los tejidos que yo voy tejiendo, siempre pienso en eso, que esta prenda la va a hacer una persona y es casi como un abrazo mío para esa persona. Y entonces yo lo siento de esa forma. Y para mí, por lo menos, el tejer me produce así como bastante felicidad y también tranquilidad, porque así
como a Luz también ella comenzó a tejer porque estaba buscando un pasatiempo. Bueno, en el caso mío era porque yo estaba pasando una situación súper difícil. Había aprendido a tejer cuando estaba niña, pero lo dejé por muchos años. Y entonces cuando yo me dijeron de que necesitaba distraerme con algo, me acuerdo de que mi doctor me dijo, busque un hobby que le guste o que lo entretenga. Y me acordé de que tejía y comencé a abrirme de lleno eso, y realmente te relaja un montón. Cada vez que yo tengo estrés o algo no está funcionando, creo que tejo más todavía porque me ayuda un montón para relajarme. Así es. Y fíjate que al estar haciendo la investigación para este podcast, para el material que compartimos y que te expuse para tu consideración para ponerlo, al estar viendo el tema de la historia del tejido, me pareció muy interesante porque así como todas las necesidades básicas de la humanidad, pues nuestros antepasados las fueron cubriendo poco a poco con los materiales y con las habilidades que fueron adquiriendo pues de manera quizá muy agresiva al principio, hubo esta necesidad de cubrirse, que quizá primero se solventó con pieles de los mismos animales que cazaban y que consumían los grupos humanos, y después debe haber habido un momento muy mágico donde alguien se dio cuenta, y yo a todas esas personas se los agradezco mucho, alguien se dio cuenta de que las plantas podían producir fibras y que las fibras se podían tejer y que un tejido podía tener muchos usos. Iba a ser una red para pescar o para guardar alimentos o elementos que se necesitaban para ir de un lugar a otro durante la época nómada, y después para hacer prendas. Esta red la puedo hacer más densa y me va a servir para cubrirme, y me va a servir para cubrir a mi hijo, y voy a estar menos expuesta o expuesto a los elementos. Y así poco a poco, según lo que estuve viendo, que es fascinante, se calcula que desde la época del Neolítico, entre 10.000 y 7.000 años antes de Cristo, es cuando se empiezan a ver estos tejidos ya como prendas, ya como ropa. Y después se van haciendo los telares, y hay un desarrollo paralelo entre el telar, que se fue haciendo cada vez más complejo, y las agujas, a veces quizá de cuernos y de huesos de animales, que era una manera muy cómoda, muy práctica para la gente que todavía era nómada, de no llevar el tremendo telar, no llevar algo que podría ser como en nuestro México, y me imagino que, no, claro, también es por allá en Chile, los telares de cintura, los telares que las mujeres se sientan en el suelo y amarran una parte del telar al árbol y la otra parte la tienen amarrada a su cintura, y que eso forma las dos anclas del telar, y en medio se va haciendo la urdidumbre para hacer la tela. Aún estos se vieron beneficiados y compactados por el uso de agujas, y esas agujas pues la gente las llevaba para aquí, para allá, podían en cualquier momento, imagínate estar después de la cacería del mamut, ya una vez que sabes que tu tribu, que tu grupo familiar ya tiene lo suficiente para sustentarse durante algunos días, pues a lo mejor estas personas, yo creo que en esas épocas tal vez no era tan diferenciado el tema de las actividades masculinas y femeninas, pero pues estas personas se sentaban en el fuego y se ponían a tejer, claro, y a hacer sus nuevas prendas, y quizá experimentaban con colores y empezaban a crear moda en el Neolítico. Eso me pareció interesantísimo. Y todo este desarrollo de las agujas, del tejido de agujas, florece en los siglos XIV y XV, tanto en Inglaterra como en Francia, y ya llegamos a ver estas maravillosas creaciones de calcetines y calcetas súper finitas, ya de unos hilados muy finos, pero todavía hechas a mano y todavía hechas con técnicas que seguimos utilizando hasta ahora. Sí, mientras Lu está hablando, yo estoy escribiendo aquí porque esta información es súper buena y la vamos a poner en las notas del podcast, porque hay a veces que uno teje pero no sabe en realidad la historia de todo esto, y es bueno conocer eso, conocer cultura, conocer historia, que es uno de los propósitos de este podcast, de siempre tratar de tener información que le es buena para los tejedores. Así que sigue, Lu, sigue, porque te estoy escuchando y estoy súper entretenida. Claro. Después también encontré que la técnica del ganchillo, aquí tal vez hago un paréntesis, probablemente use varios términos para referirme al mismo instrumento o al mismo tipo de tejido o a la misma cosa, la voy a
a decir con diferentes términos. Esto porque, y sigo el paréntesis, de entrenamiento soy traductora y estoy así como que de formación profesional acostumbrada a utilizar los diferentes términos que se utilizan, por ejemplo, en América. Sé que hablamos de agujas y hablamos de palitos, y hablamos de gancho y hablamos de ganchillo y hablamos de crochet. Entonces quizá voy a utilizar varios términos, pero pues ténganme paciencia con esto. Encontré que la técnica de tejer a ganchillo evolucionó desde tejidos tradicionales de culturas tan disímbolas como los árabes, las culturas sudamericanas y la cultura china. Yo tengo y esa es mi particular idea, que así como los grandes descubrimientos humanos no se dan en un solo lugar, sino probablemente se dan en varios lugares, varios grupos humanos llegan a las mismas conclusiones en lugares muy variados y de repente se encuentra algo que, esto también lo utilizas tú y tú también haces las cosas de esta manera. Probablemente el ganchillo fue una de ellas. Entonces, pues la humanidad empezó a tejer con agujas, empezó a tener telares, empezó a tener ganchillos y así pues nos empezamos a llenar de prendas y en muchos casos esas prendas que aún utilizamos y que ahora consideramos como clásicas tienen una carga cultural muy interesante. Y aquí entrando ya más en el tema que nos ocupa, que son las prendas clásicas del tejido, empecemos a hablar acerca de algunas de ellas. Empecé quizá inspirada por las fotos que nos has compartido, Mar, de las nevadas en Canadá, que es una cosa impresionante. Sí. Y nosotros yo en la Ciudad de México, que tenemos un clima muy benigno, pero que a los 10 grados centígrados sentimos que nos estamos congelando, pues se me antojó, por ejemplo, empezar a hablar acerca de los suéteres, de los pullovers, del suéter cerrado, del polerón. Y el primero que me viene a la mente, pues es el suéter Aran. El suéter Aran es el suéter que tiene trenzas, el que tiene un diseño de cables, de trenzas, de paneles muy elaborados con el mismo tejido. No estamos hablando de que se integre otro color al tejido, sino el suéter que tiene trencitas. Que le agrega textura. El que le agrega textura. Este suéter que se conoce como Aran o suéteres de Aran por las islas irlandesas Aran en la costa del Atlántico del Norte, lugares muy fríos, muy húmedos, en donde los pescadores tejían, tanto ellos como las mujeres, o en general las aldeas enteras tejían este tipo de suéteres para proteger a sus pescadores con la lana de las ovejas locales, porque resulta que la lana es impermeable, entonces protege muy bien del agua, la lana natural porque tiene la grasa, tiene todavía los aceites. Sí. Tú que cardas, tú que hilas la lana lo sabrás, ¿no? La textura, el aceite que tiene la lana natural. Es muy, es aislante. Claro, si nos viene a la mente el típico suéter de esa fotografía tan famosa de Ernest Hemingway, una fotografía en donde él trae un suéter blanco, está con la barba crecida y trae un suéter blanco de cuello alto, ese es un suéter Aran, ese es un suéter de lana con un diseño de trenzas al frente que lo tenían por todos lados y de hecho los patrones, muchos patrones en la actualidad pues traen ese diseño en las mangas, en el frente, en la espalda. Cuenta la leyenda que lo utilizaban las aldeas de pescadores de estas islas de Irlanda con patrones específicos, con diseños específicos de las trenzas que permitían que en caso de que el pescador muriera en alta mar y su cuerpo llegara a la costa, a veces en estados ya muy lamentables, podían distinguir a qué aldea pertenecía por el tipo de patrón. Eso iba a decir. Sí, iba a decir porque cada aldea tenía su propio como estilo, su propio patrón, y entonces una de las cosas que hacían era de que salían a alta mar y a veces sucedían accidentes porque los accidentes suceden siempre, y entonces cuando eso pasaba podían identificar a las personas de acuerdo a las vestimentas que tenían, y una de las cosas eran los tipos de patrones que andaban usando en sus suéteres. Claro, y en las fuentes que yo encontré, en algunas lo dan por bueno esa leyenda, en otras no lo dan por bueno, dicen que es más bien una situación romántica que se vino manejando a partir de la década de los 40, que fue cuando se popularizaron estos diseños ya para el gran público y que los tenemos hasta la fecha. Podemos encontrar estos patrones para tejer suéteres de este estilo y que es una manera muy interesante de llevar a la práctica esto que te comentaba yo del mindful knitting, porque ¿qué más concentración se necesita que cuando estás tejiendo trenzas?
Oye, y cuando están mezclando un montón de puntos también, Exactamente. porque por lo general tienen trenza y cables, entonces, y se combinan un montón de puntos, y entonces hay que tener una concentración divina en Así eso. es, yo creo que es de lo más, es muy reconfortante el poder dedicarte específicamente a tejer, porque no puedes hacer otra cosa, porque tienes que estar al pendiente de tu patrón y al pendiente de lo que se está resultando ahí, y es muy, muy hermoso. Y por ejemplo, se me ocurre ya entrando a los terrenos de la moda y de las combinaciones, y de cómo usar este tipo de suéteres, este tipo de pullovers, el clásico que es el blanco marfil, quizá no un blanco nieve, sino más bien un blanco marfil o un blanco Sí. grisáceo. Esa es una prenda clásica. Ajá. Ese es, yo creo, un elemento que es muy versátil en nuestros guardarropas, porque puede ser tanto el clásico de cuello alto, que lo vas a usar por sí mismo, como algo un poco más ligero de cuello redondo o de cuello en V, que vas a poder utilizar con una blusa debajo, con una camisa de estilo un poco más masculino, o tú sabes, Mar, que yo soy fanática de las mascadas. Es Ay, así como sí. una... Oye, ya tengo una pequeña colección. Sí, es una extensión de tu Así personalidad, las es. mascadas. Entonces, pues por ejemplo, si me antoja, ¿no? Uno de estos suéteres, quizá en una textura no tan gruesa, pero conservando esos cables, esas trenzas, esa visual textura en el suéter, aunque no sea demasiado grueso, usado por sí mismo y con una mascadita al cuello, ¿no? Y creo que con eso estás perfectamente bien para cualquier salida invernal o de otoño en algunos países, con cualquier otra prenda, ¿no? Sí, bueno, y una de las cosas de que antes no se podía hacer mucho era que hacían estos suéteres porque son de unas lanas bien gruesas, y entonces las personas sin duda les hace ver es un poquito más grande de lo que son. Antes se batallaba bastante con eso y habían personas que estaban un poquito más rellenitas que no las usaban, pero hoy en día, porque hay mucha cantidad y calidad de lanas que son mucho más delgaditas, pueden hacer exactamente el mismo suéter con una lana súper delgada donde queda más suavecito, no les hace ver más voluminoso y puede disfrutarlo exactamente igual, pero no con todo ese peso que tenía las lanas más gruesas que hacían los suéteres Aran de ese entonces, que ahora ya hay más Así alternativas. es, así es. Tenemos más alternativas en cuanto a los grosores de las lanas, a los materiales incluso, porque tenemos ya acrílicos muy finos y de mucha versatilidad y en colores, ¿no? Ya podemos pasar del clásico, que para a mí me parece como que una adición muy versátil y muy para fondo de armario, para esas prendas que vas a tener ahí que no te van a fallar, del blanco, el Ujú. marfil, pero también en Sí. colores, en cualquier color que te siente bien y que resalte la textura. Sobre todo ahí el suéter Aran pues está pensado para que lo que resalte sea la textura, ¿no? Sí. Y si pasamos del suéter, la progresión, digamos que yo veo, es hacia el cardigan, otra prenda clásica, el suéter abierto. Sí, esos son los míos, esos Así es, son los que yo amo. yo también, yo soy muy de cardigan, el suéter que va a llevar una botonadura al frente, el cuello puede ser en V, el cuello puede ser redondo, las mangas pueden ser al hombro, con el corte al, digamos que la manga empiece en el hombro, o puede ser la manga Wrangler, que empieza desde el cuello y que es esto, pues las tejedoras, los tejedores lo saben, ¿no? El típico top down, el cardigan que tejes desde el cuello Sí. hacia abajo y que vas armando las mangas al mismo tiempo que vas tejiendo todo el cardigan, que eso es cómodo y muy conveniente, y muy cómodo también en cuanto a tallas. El tener ese tipo de manga inclinada, lo que yo le llamo manga Wrangler, no sé si sea Sí, yo creo que la mayoría le llaman manga manga Wrangler, raglan. también nos da mucha versatilidad en cuanto a las tallas, porque al no caer en un punto específico del hombro, puedes tener una persona de una espalda un poquito más ancha o más delgada y le va a quedar, el suéter le va a quedar. Sí, porque solo es realmente jugar con los Así. aumentos, porque a veces las personas también o tienen los brazos más anchitos, o tienen los brazos mucho más delgaditos que el cuerpo, y entonces es solamente ir jugando con los aumentos, entonces se puede manejar un poquito Así mejor. es. Y ahí pues tenemos toda la gama de texturas, de colores, de combinaciones de colores que te puedas imaginar. Y creo que lo que nos ayuda a darle color a nuestro vestuario y tener algo que siempre funcione es tener alguno
en color sólido, en un color liso, quizá con un ligerito jaspeado en la misma lana, en el mismo estambre del cual está hecho, pero que te combine con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí hablo de experiencia personal únicamente. Para mí mi básico es un azul marino o para mí pues un morado por el tipo de colores que manejo, pero para alguien el básico podría ser un verde o el básico podría ser un rosa. Sí, depende también de los tipos de piel que cada persona tiene y qué es lo que le viene mejor, también de la forma en que se presentan como con su temperamento, porque para Lu es ese moradito y también el azul. Para mí es el gris y también el negro. Yo soy súper de gris y negro, no soy mucho de colores, pero hago esta pregunta a mi mamá diría todos los colores. Y mientras más colores mejor. Además, el cardigan yo creo que es una prenda que la tenemos un poquito olvidada, aunque es muy práctica y la usamos mucho, quizá la tenemos un poquito olvidada para los ámbitos de trabajo y de salidas sociales, y sin embargo puede ser una prenda sumamente versátil para el trabajo, con una camisa, ya sea con una camisa de estilo más masculino o con una blusa muy femenina, con holancitos, con moñito al cuello, etcétera. Puede ser una adición muy cómoda en lugar de un saco, en lugar de una chaqueta de traje sastre, en lugar de algo más pesado. Tienes tu cardigan en una textura muy linda, en un color que te va muy bien y le vas a poder sacar muchísimo provecho. Y lo otro también es que en esta pieza uno también juega con también los grosores de la lana, porque por ejemplo, lo que es para nosotros aquí en el norte, las lanas deberían ser, y para el tiempo sobre todo de otoño-invierno, más gruesas, pero todo lo que es Centroamérica y en el sur que están de verano, las lanas más delgaditas hacen uno cardigan, nosotros le llamamos chaleco, chaleca en Chile, una chaleca súper delgadita y cómoda y suavecita, que uno por lo general lo usa al final del día cuando se empieza a poner el fresquito, lo usa ese de suéteres que le van cubriendo, pero realmente no estorban. Así es. Es súper importante también jugar con eso, que son piezas de que nos pueden acompañar siempre y que van a agregar a nuestra forma de vestir y no le quita absolutamente nada. Así es, para mí ya es un básico de mi guardarropa siempre va a ser el cardigan en diferentes estilos, en diferentes colores, y es también interesante pensar que pues incluso los grandes diseñadores han tomado esta prenda como base para un clásico de clásicos, que es la chaqueta estilo Chanel. El diseño original de Coco Chanel en los años 20 era un cardigan. Era un cardigan grueso, no tejido a mano, en este caso era un tejido de telar, de jersey de telar, pero era un cardigan, a fin de cuentas era un cardigan de cuello redondo, de manguitas dadas en los hombros, con una botonadura espectacular, con sus bolsillos simulados tanto en el pecho como en la parte de abajo cerca de la cintura, y una construcción muy cuadrada que la seguimos viendo una y otra vez. Se repite en la moda, eso es como que regresa y está siempre activa. Nunca ha pasado de moda, varía, e incluso hay patrones de cardigan tejidos de agujas, no los he visto para tejido de ganchillo, pero sí para tejidos de agujas que simulan este estilo de la chaqueta Chanel, ¿no? Además, pensar ya para las tejedoras y tejedores, la adición de botones interesantes siempre va a ser un plus. Y los cardigans pues son la materia perfecta para meterle unos botones lindos, incluso botones diferentes. Acabo de ver un modelito con botones, toda la botonadura, cada botón era un botón diferente. Y aquí es donde entran también y juegan un rol súper importante los emprendedores, porque uno a veces anda buscando botones que sobresalgan de lo regular. Y una de las cosas que me topé cuando estuvieron el Cachai y el Cal entre las podcasters chilenas, era de que dentro de esos grupos habían bastantes personas que creaban botones. Tenían sus moldes y creaban botones y eran un rubro súper lindo, que antes eso no se daba en Chile, pero que ahora es súper fuerte porque hay muchas tejedoras y entonces buscan también alternativas para ir adornando las prendas que van tejiendo, que realmente empiezan a hacer algo que va a aportar a la moda de hoy en día. Claro, fíjate que uno de los recuerdos, hablaba al principio de que fue mi abuelita quien me enseñó a tejer. Tanto ella como mi mamá eran grandes costureras, cosían maravillosamente, cosa que yo nunca pude aprender.
pero me acuerdo con un gran gozo cuando mi abuelita nos mandaba, bueno, mandaba a mi mamá a comprar cosas de costura al centro de la Ciudad de México, y yo ahí iba de pegoste, y había una mercería, un lugar donde se venden hilos, agujas, botones, donde se conseguían unos Ujú. botones maravillosos, y eso ya no lo he vuelto a ver, o sea, y además era lo normal, o sea, la gente hacía sus propias ropa y se conseguían botones preciosísimos. Desgraciadamente eso ha ido cayendo en desuso por la industrialización, por el fast fashion, que Sí, lo queremos todo rápido y ya, pero qué bueno que estas sí. emprendedoras hacen sus botones, hacen accesorios lindos para integrarlos a los tejidos. Y es también, de alguna forma, nosotros estamos abriendo los ojos para aquellas que nos están escuchando de que no se está haciendo esto en sus propios países. Este podcast se escucha en todas partes y entonces si en su país no está esto de estar creando botones, entonces si usted en su lugar donde usted está no están haciendo estas cosas, entonces ahí hay una oportunidad de emprendimiento en que usted puede comenzar y hacer una diferencia para su comunidad, y entonces eso es una súper buena instancia para empezar algo y para mover su comunidad a que las personas estén usando los recursos que están locales. Así es, así es. Yo creo que hay todavía mucho camino por recorrer y muchas cosas que redescubrir, porque realmente como tejedoras, pues somos las herederas de miles de años de artesanía, ¿no? Miles de años de hacer las cosas, Sí, y ha habido muchas buenas cosas que se han ido perdiendo en el camino, que pues es momento de recuperar. exactamente, y exactamente, es bueno recuperar cultura. Creo que es súper importante recuperar cultura y cosas que si usted no lo sabe, enséñese, apréndalo. El internet está en todas partes ahora, usted puede sentarse, hay videos de todo y aún si tiene muchas más ganas de aprender alguna cosa, póngase a buscar cursos que los puedan dar en línea, donde usted esté en la comunidad de su casa, donde a su tiempo que le acomode, y edúquese para poder Así educar a es, otros. así es. Fíjate que hace pues, en los tiempos anteriores al 2020, en algún momento un grupo de personas aquí en la Ciudad de México hizo campañas de donación de ropa. Y lo que hacían era poner un tendedero, poner una línea para tender ropa, como si se hubiera lavado esa ropa y se pusiera a secar en los parques. Ajá. Entonces lo que hacía la gente era llevar ropa ahí, tenderla, y la gente que necesitaba la tomaba de manera gratuita y de manera un tanto anónima, porque incluso algunas personas pues como que les daba penita admitir que necesitaban algo. Y me tocó ver alguna de esas, en México les decimos tendederos, ¿no? Donde pones la ropa a secar. Me tocó ver alguno de esos y me llamó mucho la atención que una de las prendas que más se repetía eran las bufandas. Ay, El sí. problema que tenemos, bueno, no es un problema, nunca, no es un problema. La circunstancia que tenemos en mucho de México, y específicamente de la Ciudad de México hacia el sur, es que el clima, pues a veces no nos permite usar tantas prendas como quisiéramos. Yo también me encantan las bufandas, me encanta la bufanda calientita, así pachona, que te sientas abrigada del cuello, pero realmente es poco el tiempo que las usas a veces por el clima, en cuanto a la temporada invernal o que haga realmente frío, y a Sí. las horas. Ahorita estamos hablando de que en mi ciudad son las 5:25 de la tarde, el sol está brillante, es enero, pero tenemos 23 grados de temperatura, grados centígrados. Oh, qué envidia. Entonces, pues ¿cuál bufanda ahorita, no? Sin embargo, Sí. la bufanda también es una prenda muy clásica que vale la pena tener por ahí una o dos, porque nos va a dar, número uno, color al atuendo. Puede ser un color brillante, puede ser un color que te ve de vida, esos colores con que sabes que te ves muy bien, o que la gente te dice, oye, qué bien te ves hoy, ¿no? Te ves súper rozagante, te ves chapeadita, tus ojos brillan. Entonces, tener una bufanda de ese color, algo que va a ir cerca de la cara en esta temporada, pues te va a ayudar mucho, y combinarla con cualquier prenda neutra, con cualquier abrigo, con cualquier saco, Sí, chamarra. y yendo en eso también, porque, por
por ejemplo, a ustedes no les sirve tanto las bufandas, nosotros nos sirven un Así montón, en es. el sur también cuando es invierno les sirven un montón, pero a ustedes en el centro no les sirve tanto, entonces, pero también ahí está la opción de los chales que pueden ser así como bien delgadito, airados, donde son un poquito más suave, liviano, que también les pueden ayudar para cubrirse, que se pueden usar de diferentes formas, Así ¿no? es, incluso las mismas bufandas, o sea, tanto bufandas como chales, siempre al tejerlas, por ejemplo, en ganchillo, pues vas a poder tener una prenda más aireada, más caladita, con puntadas muy lindas que luzcan mucho, pero que sea más suave, más ligera para usarse, ¿no? Las mismas bufandas, tejiéndolas con un hilo, con un estambre delgado y usando una puntada de tipo encaje, un lace, ¿no? Una puntada muy calada, pues ya puedes tener el toque de, digamos, de diversión que te da la bufanda y el color que te puede dar la bufanda sin que tengas una prenda demasiado pesada. Aquí en la Ciudad de México, específicamente en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, pues sí está la situación de que las mañanas de invierno son muy frías. Entonces, pues sí, pues a veces sí dan ganas de salir de la casa rumbo al trabajo con una bufandita, ¿no? Y puede ser algo muy delgado que en la mañana lo puedes traer muy unido al pecho y al cuello, dándole varias vueltas, y ya para la tarde, para salir a comer o más tardecito, las sueltas y simplemente es una adición de color y de textura al mismo atuendo, ¿no? Y son súper, por lo menos a nosotros aquí nos sirven un montón. Yo soy más de cuello, los cuellos que las bufandas, porque, ¿cómo decirlo? Soy un poco desordenada, entonces cuando ando con la bufanda, que es como un poco abierta en cada lado, o sea, que es una cosa larga, y por lo general las termino perdiendo porque en algún momento se me desarma alrededor del cuello y desaparece. Claro. Entonces, entonces prefiero los cuellos porque soy como los niños, Claro. que me lo meto y así todo más Sí, fácil, ya no, más rápido. ahí ya no sale. Y entonces no batallo. Sí, no batallo porque de verdad soy como los niños. Pero ese también es un accesorio en que uno es súper versátil también. Lo puede hacer como bien abierto, como tú dices, con los crochets, con los palillos. Bueno, los palillos también tienen muchas puntadas que son muy abiertas, que es como el lace que le llaman. Claro. Y entonces uno teje de esa forma y tampoco no le da tanta calor. Si bien en estos países, tanto del norte como del sur, extremos, hay mucho frío, sí también pasa que aquí en Canadá el tiempo que uno está afuera es muy poco, pasa por lo general más en el auto o cuando va a los locales comerciales o va a cualquier lugar, hay calefacción y entonces uno no puede estar muy abrigado porque después se muere de calor estando en los otros lugares y tienen que andar con todo eso en la mano. Si anda en el mall, por ejemplo, cosa que nos hemos ido hace 2 años casi Así ya, es. por culpa del bichito, pero bueno, si anda en el mall o como sea, uno anda con todo eso en la mano, entonces trata de andar con lo menos posible porque realmente el frío no lo pasa, puede ser la única instancia de salir de un lugar a meterse al otro, pero de ahí no, realmente no usa cosas como muy gruesas, pero sí lo que se usa bastante aquí también, sí, son los gorros. Claro. Hablemos de los gorros. Claro, los gorros son, a mí me encantan los gorros y también siento también. o sea, como que me hace falta un poquito más de frío para poder usarlos más. Los gorros tenemos tanto la versatilidad del gorro muy grueso, que da vuelta en el frente, esos gorros que tienen la parte que va en la frente de un tejido de resorte y que puede ser muy grueso, que le das la vuelta y que te pues da la apariencia así como muy calientita, ¿no? Pero también tienen los gorros que son más ligeros, que son más pegaditos a la cabeza, el beanie, que le dicen, ¿no? Sí. El gorro y que se ha puesto súper de moda entre los más jóvenes para traerlo todo el año. O sea, yo veo aquí chicos y chicas en México que lo traen hasta en temporada de calor, ¿no? Sí, no, mi hijo también, pues él como él tiene solo 21 años, es como la moda, me dice. Pero yo lo veo invierno y verano y aquí calor horrible el verano, que sea así como es de frío en el invierno, aquí terrible en la calor, a veces hasta 40 grados y ellos andan así con el Claro, ya se convirtió más como un fashion statement, como un artículo de moda que como un artículo utilitario. Y sin embargo, aún cuando lo utilizas como un artículo utilitario, realmente para cubrirte del frío, ya sea el gorro más grueso de un tejido más grueso y de
también cables y trenzas y algo que tenga mucha textura, también le puedes poner un broche, también le puedes poner botones, también le puedes poner accesorios que lo vayan haciendo un poquito diferente cada vez y que te dé pues ese punto de que a veces a mí me sucede, ¿no? Tengo un montón de cosas ahí guardadas, un montón de accesorios que no estoy utilizando por no atreverme a ponérselos a prendas que no te imaginas que los llevaría. Puedes buscar en internet, puedes buscar, hacer búsquedas de gorros tejidos con un tremendo broche de pedrería y se ven preciosos. Se ven realmente preciosos. Yo tuve a Carmen aquí conmigo hablando, una de las personas que a mí siempre me llama la atención, que es súper versátil con esas cosas como los gorros y todo, ella, porque ahora ella que también borda, claro. Le he visto que hace los gorros así con unos bordados, pero te morís de lindos, que es lo que son. Y yo me quedo así de como, wow, ¿cómo se le ocurrió esto? Que sea Carmen, es súper laboriosa, que sea ella, no sé, pues ella, y si no tiene, inventa, le digo yo, siempre anda haciendo algo. Y esa mente para estar haciendo un gorro así bordado y que salga de lo común, que no es lo que uno podría tejer todos los días, o a lo mejor es común, pero ella lo hace no común al agregarle eso de lo bordado. Claro, y pues aprovechar a quienes tienen el clima adecuado para usarlos y a quienes no, también los gorros muy pegaditos a la cabeza, tejidos en crochet con puntadas muy caladas, que quede muy abierto, muy al estilo de los años 20, que es casi como una redecilla que te pones en la cabeza, se ven muy, muy lindos. O sea, puede ser una adición linda, ¿no? A un atuendo en un clima que quizá no te llama para un gorro sólido, grueso, ni nada por el estilo, pero es una adición muy bonita como un accesorio de cabello, ¿no? Como un accesorio para la cabeza muy simpático. Sí, me encantan, a mí por lo menos me súper encanta, pero hay otra cosa que me gusta mucho, mucho, mucho más y que yo soy súper fan y que también ahora hasta me lancé a escribir un patrón de eso, que son los calcetines. Oh, sí. Ay, me encanta. Ahí, ese es tu tema, Mar, ahí sí es lo tuyo, porque yo la única vez que traté de tejer unos calcetines o de crochetear unos calcetines, el patrón era para calcetines y me quedaron de tamaño patucos, me quedaron muy lindos y los uso para dormir en esta época y están sensacionales, pero sí, o sea, no nada que ver, pero tú eres la experta de los calcetines y tejes unas preciosidades. Sí, bueno, los calcetines, ahora mismo, yo creo, mira, los calcetines son una prenda en que, para empezar, uno tiene que tejerlo con lana. No puede tejerlo, si uno teje calcetines con otro material, no cumplen el propósito de lo que son. Claro. Porque el calcetín le tiene que calentar bien los piececitos, pero también, al ser lana, si uno lo usa en temporada de verano y la lana es delgadita, no le da calor porque la lana es aislante, entonces como que no le pasa la calor. Es como súper increíble. Yo esta conversación la he tenido con otras tejedoras y le digo, pero bueno, si la lana te calienta tanto en el invierno, ¿cómo no te da calor en el verano? Y no sé qué cualidades debe tener. En verdad tengo que conversar esto con alguna persona de que sepa más acerca de los animales, pero la lana es aislante también para la calor en el verano. Yo ahorita estoy tejiendo unas medias, yo le llamo medias porque son arriba de la rodilla para mi hija, la del medio, que ella tiende a usar unas falditas más cortas o short, y entonces quiere esas medias que son hasta encima de la rodilla, y como ella no es súper delgadita, o sea, tiene un cuerpo regular, los patrones a veces que existen son para las niñas que son súper delgaditas, no le suben hasta arriba, entonces yo dije, no, o sea, nosotros tenemos un cuerpo común y corriente, no las de las súper flaquitas modelos que uno a veces ve en los tejidos. Claro. Y dije, voy a crear algo que sea al gusto de mi hija y que sea también que le pueda sentirse ella cómoda cuando lo estás usando. Entonces eso es lo que estoy tejiendo ahora. Así que esa prenda yo la súper recomiendo. O sea, yo puedo hablar horas y horas de los calcetines porque a mí me súper encantan los calcetines. Claro. Y sabes que para quienes ya no somos tan jovencitas, a mí me encantan los calcetines. O sea, realmente yo los uso mucho. Y me gusta mucho el calcetín atrevido, el calcetín de color, el calcetín con patrones. Ay, sí. Ya sea con jeans o con otro tipo de pantalón o incluso con falda en su momento, el que tengas ese toque un poquito excéntrico,
un poquito loco en el tobillo, ¿no? De que levantas la pierna, cruzas la pierna y entre un zapato que sea un zapato Oxford o un mocasín así bastante conservador y bastante clásico, había un anuncio aquí en México de una marca de calcetines que decía: entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. ¡Ay, súper bueno! Y así es, o sea, puedes tener un detalle muy colorido ahí, un color atrevido, algo un poquito loco que no te vas a atrever a usarlo más arriba o más grande, una prenda más grande, pero sí en un calcetín lindo. ¿Y qué más? Un calcetín hecho a mano. Sí, bueno, y los calcetines cortos yo a mí sí me encantan. Tengo una fascinación con ellos, sobre todo los de encaje, que es el lace que le llaman. Así es. Porque mi abuelita, cuando yo estaba pequeña, me ponía esas midecitas así bien cortitas, llenas así como de encaje, y con la falda o con los pantalones así pescadores que le llamábamos, que era como media pierna, y entonces uno mostraba los calcetines que eran súper lindos. Tengo una fascinación con ellos, y una de las cosas que muchas veces cuando tejo encaje o lace es por eso, porque me acuerdo de mi abueli y lo bueno que era por ponernos todas esas prendecitas que nos hacían ver súper así femenina y como delicada, y yo hasta me sentía como que era mucho más señorita de lo que yo era. Claro. Entonces, pues retomemos eso, ¿no? Con un calcetín lindo de algodón para la temporada de calor, usado con tenis, usado con... que eso viene mucho, ¿no? Los tenis también han tenido un resurgimiento. Entonces, pues es una buena oportunidad de que ahí en el tobillito se vea algo lindo, algo tejido a mano. Sí, y aún en el empeine, porque si están usando... Así es. Si están usando algún zapato, no sé cómo le llamarán en México, pero nosotros en Chile le llamamos charol, que es un zapato que es como de piel, pero que es brillosito. Claro, sí, el patent leather, sí es charol también acá. Y entonces, cuando usábamos ese tipo de zapato, uno se ponía un calcetín que era así, súper delicado, delgadito y con mucho bordado y lace y todo eso, y entonces se usaba mucho. Bueno, hasta el día de hoy eso es como algo clásico que se usaba también bastante entre los años 20 y 30, que como tú dices, hay modas que no pasan nunca de moda. Así es. Y entonces esa es una forma en que se puede usar los calcetines también, que no solamente cambiándole los puntos en el talón o cambiándole el color, sino que también a veces agregándole puntos que lo hagan diferente en el empeine para que se vea algo diferente cuando tú estás usando el zapato o cuando te lo sacas también el zapato. Claro, todo este juego que tenemos con las texturas y con los colores y todo lo que va también más lejos de nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿no? Ahorita estamos hablando de prendas que van pegaditas y todo, pero tenemos lo que sé que para muchas tejedoras es una pasión, que son las bolsas. Ay, sí. Las bolsas son hermosas. Yo me acuerdo que de los primeritos proyectos que hice fue, no sé por qué cuestión, me empecé a interesar por el ganchillo tunecino, sí, que es una técnica muy simpática, muy linda. Me tejí un pequeño morralito, una pequeña bolsa, simplemente para llevar la cartera o el monedero, las llaves, los lentes, e ir al mercado, ¿no? A comprar cosas. Ese fue como que me acuerdo que fue una de las primeritas cosas que hice en algodón. El ganchillo tunecino te da puntos, pues un tipo de tejido muy resistente, puede ser muy grueso, dependiendo del hilo que uses, y muy duradero. Esa bolsa me duró mucho tiempo. Y a partir de ahí, creo que alguna vez intenté hacer algo más, pero yo sé que entre el grupo de tejedoras y tejedores que te escuchan, pues hay muchos expertos y expertas en bolsas y que pueden tejer unas cosas maravillosas y que le aportan mucha textura y mucho color al atuendo. Y en eso también se juegan bastante con los hilados, porque los hilados, todo lo que es acrílico, en los hilados es bastante resistente, pero también hay bastante color, también hay bastante como materiales metálicos que uno puede ir agregando también. Entonces yo creo que para mi parecer las bolsas en sí salen mejor cuando uno las teje en crochet, porque unas son más resistentes, pero lo otro también es que uno puede jugar bastante con los hilados, y yo siento que el crochet se
te da para eso. Y entonces a mí me súper encanta. Nosotros, bueno, en el grupo de Facebook que tenemos, hicimos bastante tejijuntas de bolsa. Y bueno, yo tengo algunas todavía ahí, porque siempre que pienso que voy a poner la tienda, voy a ponerlas como muestra de las cosas que se pueden hacer. Y entonces tengo bastante de esas bolsas, pero yo creo que en las bolsas es como un mundo, un universo entero de cosas que se pueden hacer con eso. O sea, son maravillosas, resistentes, materiales diversos, no, o sea, podría hablar y hablar de esto. Claro, y tienes desde las enormes bolsas de playa, de rafia o de materiales muy, como dicen, muy resistentes, hasta cosas pequeñitas para la noche, ¿no? Estoy pensando en algún material metálico, algodones metálicos, y hacer apenas un clutch, un bolsito de sobre que podemos tener ahí listo para cualquier momento en que haya algún compromiso que lo exija o que queramos vernos muy coquetas. Yo creo que es una adición muy interesante, y existe también todo un tema que es que me remito a lo que empezábamos a hablar acerca, o más bien a lo que hablábamos al inicio, acerca de estos nómadas que empezaron a tejer, que son las bolsas de red, las bolsas que se hacen muy pequeñas y que luego puedes expandir y guardar muchas cosas ahí, llevarte tu mundo ahí en la bolsa. Yo recuerdo a mi mamá que tenía siempre en su cartera, en su bolsa para ir a trabajar, traía una pequeña bolsa de red, recuerdo muy bien, debe haber sido de algún algodón que era seguramente crocheteada o al tipo de macramé, quizá más bien era algo de macramé, que se hacía enorme, ¿no? Y que podía traerle pues la comida para varios días ahí en esa bolsa, que además se hacía muy pequeñita para traerla en la cartera. Entonces son pues detalles que podemos tener en nuestra vida diaria y que tanto nos llevan al origen, ¿no? De que hay un orgullo bien aplicado, una entrega en hacer nuestras propias cosas, hacer nuestras propias prendas, en hacer nuestros propios accesorios y lucirlos, tenerlos ahí listos siempre en el closet. Sí, no, yo creo que con todo lo que hemos hablado, la gente puede darse una idea de cómo es Luz en cuanto a las conversaciones, que nosotros podemos pasar horas y horas y horas hablando. Yo no me aburro nunca. Tengo que contarles una infidencia, que en diciembre Luz compró el calendario de Adviento. Sí, porque en inglés se llama Advent. Sí, compró para Lancome. Y entonces cada día en su Instagram iba poniendo cuando iba abriendo día por día las cosas que venían en el calendario. Y Lu, así como ustedes la escuchan aquí, que ella se preparó para esta entrevista, es más, tengo que también, esta es otra infidencia agregada a la que ya estoy haciendo, es que Luz es tan ordenada que ella me mandó un bosquejo completo, en vez de yo dárselo a ella me lo dio a mí, porque es súper ordenada, que sea, ella se prepara, es estudiosa, pero también tiene que ver todo su trabajo, lo que ella hace, porque ella hace traducciones como trabajo secular, y entonces de libros, bueno, de diferentes cosas, de documentos, del inglés al español, y entonces es súper ordenada en esa área, y entonces me ordenó a mí, que sería yo al revés, que yo tendría que decirle, ok, vamos a hacer esto, pero me hizo el trabajo súper fácil. Bueno, volviendo a todo eso, ella hizo todo con el calendario de Lancome para diciembre, y yo cada día me conectaba al Instagram solo esperando qué es lo que iba a hablar y qué es lo que iba a mostrar ese día, porque yo estaba súper entretenida, porque como dije desde el principio, yo no soy muy dada para el asunto de cuidarme mi piel o estar comprando productos de belleza, porque en esa área no soy así como tan femenina como debería ser, porque quizás porque mi mamá es así también, y entonces no me enseñó distinto, ni tampoco yo me aprendí distinto. Me súper encanta cuando alguien tiene el conocimiento o hace la tarea por mí y me la hace súper fácil. Y entonces Lu es esa persona que le hace fácil a uno el trabajo, y bueno, ha sido un súper placer tenerla aquí. Pero antes de cortar con este podcast, que nuestra conversación es tan entretenida, súper educativo, y también para que vean otras personas que hay muchas que piensan igual, que las prendas tejidas tienen un montón de valor. Nos encantaría promover mucho más esto de cultura, que es el tejido, donde quiera que usted esté en el mundo. El
el tejido es algo cultural y viene desde nuestros antepasados, en el país donde usted esté, esto viene desde nuestros antepasados. Entonces nosotros lo que queremos es rescatar cultura. Y antes de dejarla ir, Lu, yo quiero que me diga la última cosa que quiero preguntarle así como en el spot. Lu, los accesorios para usar chales, todas esas cosas así lindas que se pueden ir accesorizando diferentes tejidos que uno tiene. Claro, nos faltó un poquito más de redondear el tema de los chales. Los chales son un gran accesorio, es una cosa muy hermosa que podemos utilizar y también son un gran canvas, un gran lienzo para usar broches. Los broches no hay que tenerles miedo. A mí me sucedió, o sea, a mí me daba miedo ponerles broches a los chales cuando son de este tipo de broches que tienen como una aguja, digamos, que son los tradicionales, los del joyero de la abuelita con muchas piedras y demás, pero vale la pena utilizarlos, vale la pena ponerlos, sirven tanto para el tema práctico de sostener el chal y que no esté únicamente sobre los hombros, sino tenerlo sostenido sobre un hombro o sostenido al lado izquierdo o derecho, donde nos resulte más cómodo, y estar tapadas tanto del pecho como de la espalda y no tener esa incomodidad de que se esté resbalando lo que sea. Y además sirven como un elemento decorativo muy lindo. Y están estos aritos con una especie de palito afilado de madera para sostenerlo como se sostienen los chongos en el pelo, ¿no? Como se sostiene la cabellera. No me puedo acordar, pero vamos a poner una foto para cuando... Así es, sí, por ahí. Sí, porque como yo en el podcast siempre estoy agregando fotos para YouTube y también para cuando pongo las notas en mi blog, entonces vamos a poner una nota porque en este momento tampoco me estoy acordando, pero sí, los broches, nosotros le llamamos pins también, que son esos que se pasan con un palito y que uno también lo usa para agarrarse el pelo. También esos son súper buenos accesorios para los chales, pero también para los bolsos. Los bolsos así, si uno le pone una cosita, un broche, cualquier cosita así extra para ponerlos bonitos, para que salgan de lo común y para que no sean lo mismo que todo el mundo está usando. Es un accesorio súper original para estar agregándole a los chales y a las bufandas también, porque como les dije, en mi caso yo no uso bufandas porque se me caen, siempre las pierdo, pero así también esa es una buena solución para no perderlas. Así es. Yo creo que lo lindo es jugar, ¿no? Jugar con lo que tenemos. No necesitamos consumir más, sino ese es otro de mis grandes pasiones. No es necesario ir a las tiendas, no es necesario estar al último grito de la moda, sino simplemente usar lo que tenemos, aprovechar con lo que tenemos, reciclar, irse ahí al joyero de la mamá o de la abuelita a ver qué nos prestan y jugar como cuando éramos niñas, ¿no? Yo creo que ese es lo principal, jugar, ser un tanto lúdicas y aprovechar que tenemos esta afición por el tejido para que sea nuestra práctica, que sea una práctica casi meditativa, una práctica de más allá de la relajación y que disfrutemos mucho, mucho más de nuestras labores. Así es, sí. Y el tejido también es una instancia súper buena también para compartir, para conocer gente, para hacer vida social. En mi caso, he conocido muchas buenas amistades por el tejido, que sea Lu es parte de ella. Tenemos muchos años, como dije también, de otras personas que han venido a mi podcast, que son parte de este mismo grupo. Hemos llorado juntas, nos hemos reído juntas, nos hemos enojado juntas, nos apoyamos bastante y entonces el tejido sirve para eso, para hacer comunidad, para hacer familia, porque esta es la familia que uno escoge y la que la hace feliz, la que la consuela y la que ríe con uno de alegría, pero también la que llora con uno cuando está pasando momentos de dificultades. Eso les invitamos a seguir tejiendo, a seguir armando cosas para arropar a los suyos y a los que usted ama, y también vamos a volver en un tiempo más, no sé si en esta temporada o en la próxima, pero vamos a conversar un poquito más de lo que es tejer el mindfulness knitting, que es el tejer dentro de los parámetros de mindfulness, porque Luz tiene bastante de ese conocimiento, yo no tengo mucho, pero vamos a invitarla para que regrese a conversar con nosotros, porque como ustedes ven, sea con ella, uno puede conversar un montón de tiempo. Y será un gran placer y un honor ante todo. No, gracias por aceptar venir y bueno, nos vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por quedarse hasta el final y bueno, hasta la próxima. Chao.